La pregunta es, bueno, pues ¿a quién incomodó Regina Martínez? Veracruz, norte, sur, sí se empezó a convertir en territorio de nadie. Este gobernador que está Javier Duarte, es eso, también sigue con la misma posición de controlar a los medios, de controlar, y muchos de ellos, me imagino que están en la... Bueno, aquí regresamos en esto que es muy interesante, Ignacio Solares, muy interesante imaginar, porque de eso se trata, de imaginar lo que hubiera sido si Bernardo Reyes, este personaje que gobernó Nuevo León, que fue ministro de la Defensa de Porfirio Díaz, una de las figuras más importantes, desde luego, del porfiriato, con su propia personalidad y características, si hubiera tomado mayor fuerza y no hubiera aceptado la propuesta de Porfirio Díaz de postergar su aspiración 6 años, ¿qué hubiera pasado según tu punto de vista y tu revisión de En un sueño de Bernardo Reyes? Como yo parto de que finalmente la historia la escribimos los seres humanos, con nuestras dudas, con nuestras decisiones, en ese momento yo creo que cambia el rumbo del país. Eso es lo que es terrible. No hubiera habido revolución, Madero no hubiera existido, bueno, existiría, pero no existido de otra manera. Pero yo creo que habiendo ya demostrado Bernardo Reyes lo buen gobernador que era, gracias a su estancia en Nuevo León, yo creo que hubiera logrado una transición pacífica. ¿A dónde nos hubiera llevado? No lo sé, y eso sí no podemos saberlo. Lo que sí nos hubiéramos ahorrado es ríos de sangre, mucho dolor. Nos hubiéramos ahorrado la guerra civil. Estás en esta apuesta muy difícil de reclasificar a un personaje de la historia en México, en nuestra maniquea galería nacional, en la maniquea galería de los héroes nacionales. Tú quieres colocar a Bernardo Reyes en otro lado de la historia y reinterpretar esta idea de que fue uno de los grandes traidores a Madero. Exacto. Pero sí traicionó a Madero. Bueno, no es que lo haya traicionado, es que él incluso regresa, quiere colaborar con Madero, pero se da cuenta de su debilidad. Dice, este hombre no sabe gobernar. Yo sí. ¿En algún punto Reyes estuvo con Madero? Incluso Madero le ofreció a la Secretaría de Guerra y él en principio iba a aceptar, pero en las pláticas que tuvo con Madero, ya se conocían, pero en las pláticas que tuvo y su concepto que tenía Madero de el poder, o en su caso la falta de poder, porque no lo ejercía, y si tienes poder y no lo ejerces, pues se te revierte. ¿Qué es lo que Bernardo Reyes veía en Madero en términos de debilidad específica? ¿Qué cosa descubrió en la persona de Madero? Mira, por supuesto, al decir un sueño de Bernardo Reyes es que hablo de un sueño premonitorio, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Gustavo, hermano de Francisco Madero, le lleva preso a Victoriano Huerta encañonado y le dice, lo acabo de pescar confabulando contra ti y nuestro gobierno en la pastelería El Globo, al lado de Félix Díaz, de Manuel Mondragón, que no tiene que ver nada contra Manuel Mondragón. Lo acabo de oír, yo mismo lo oí confabulando contra ti, y lo vi ahí, y lo vengo con su propia pistola lo he amenazado. ¿Y sabes lo que hace Madero? Con la pistola de Victoriano Huerta. Exacto. Le entrega a Victoriano Huerta a su hermano, el presidente. El traidor. El traidor. Aquí te traigo el traidor. Aquí te traigo el traidor. ¿Qué pasa si en ese momento Madero, en lugar de decir general, tiene usted 24 horas para demostrar su lealtad o lo mando a pesar? Para esas 24 horas se había desatado el cuartelazo. Habían matado cruelmente a Gustavo, habían tomado preso a Francisco. O sea, es como la historia la hacemos nosotros. Si en ese momento Madero mete
prisionero. Le cree a su hermano que le está Le entregando cree un a su traidor. hermano, Cambia la historia de México otra también. vez. ¿Por qué? Porque entonces pone a Ángeles, a Felipe Ángeles en la Secretaría de Guerra, no hay cuartelazo. Eso es lo que vio Reyes. La Eso. debilidad de Madero. Es que la debilidad, hay un momento en que lo van a ver los diputados para decirle a Madero, pero es que lo está destruyendo la prensa. La caricatura ya se mofan de usted como si fuera un pelele. Detenga eso. Dice, no, dice Madero, porque yo ante todo parto por la libertad y para la libertad. Y al paso de los años, Madero, que es un héroe nacional en México, es visto como el gran demócrata que toleró incluso el acribillamiento de la prensa. Y así lo entendemos a Madero. Así lo entendemos. ¿Y que nos equivocamos en entenderlo así? No, porque efectivamente... Son valores democráticos muy difíciles de entender en esa época. No, sí, claro. Son valores democráticos en los que él puso una semilla, también en la no reelección. Él puso una semilla que naturalmente fructificó muchos años después. Pero estamos gozando lo que Madero en aquel tiempo apuntó como un destino de la patria. Tú dices, Nacho Solares, que Bernardo Reyes en un primer momento sí habló con Madero, sí pensó en colaborar con Madero, habiendo sido parte fundamental del equipo de Porfirio Díaz, y que al conocer directamente a Madero dijo, no, tengo que ser yo. En esta idea del salvador de la patria, ahora que están de moda nuevamente hablar de los salvadores de la patria, él se veía a sí mismo como el salvador de la patria. Así es. Y dijo, no puede ser Madero, tengo que ser yo. Tengo que ser yo. Y luego fue trágico su destino. Fue tragicómico casi. Tragicómico. Casi, shakespeariano, pero la parte pero trágica, una parte también cómica. A ver, ¿por qué cómico? Cuando él al principio se quiere lanzar contra Madero y cree que le van a seguir apoyando como lo apoyaron años antes, enloquece. Yo creo que hay un grado de locura en Bernardo Reyes al final, porque supone que van a ir por él a San Antonio unos miles de partidarios de él y no va nadie. Entonces viene, cruza el Río Bravo y en Linares, Nuevo León, se entrega después de 10 días de apenas haber comido, de apenas haber vivido, ya como un hilacho, como un Quijote. ¿Venía solo ya? Ya solo. ¿Venía a tomar Palacio Nacional? Venía, porque entonces Madero, en lugar de fusilarlo, Madero no fusilaba a nadie, en lugar de fusilarlo, era un demócrata. Y mira que no tenían el síntoma del 68 todavía. Entonces, en lugar de fusilarlo, mete a la prisión de Tlatelolco, donde lo va a visitar todo el que quiere. Entonces, ella empieza a confabular. ¿Desde la prisión? Desde la prisión, con Félix Díaz, con el sobrino de Porfirio Díaz, para que lo saquen y lo lleven a él, a Bernardo Reyes, a Palacio Nacional, y él pueda tomar el poder. Después de la pausa nos cuentas qué pasó. Volvemos. Regresamos, Nacho Solares, en esta conversación. En el corte, bueno, pues retomabas la idea que ya mencionaste en el bloque anterior sobre una realidad maniquea. Al final de cuentas, la historia, no sé si las historias de los países siempre son tan maniqueas, pero al final tenemos a los buenos, a los malos, casi nulas zonas grises para identificar los personajes de la historia nacional. Y tú dices, por lo pronto, Bernardo Reyes, hay que entenderlo, revisarlo, escribir su historia de otras maneras. Y en eso andamos, escuchando desde Bueno, es que yo creo que la realidad es más compleja. Es más compleja. Eso de que la historia la escriben los que ganan, los que triunfan, pues hay algo de eso. Pero lo que es cierto es que son personajes vivos si logramos revivirlos. Y ese es, yo creo que el gran reto de la buena literatura. Espero que No, es buena tu literatura, sin duda, es buena tu literatura. ¿Entender a Bernardo Reyes como el último gran romántico? Sí, porque él combinaba dos aspectos muy difíciles de combinar, o bueno, tres aspectos.
Pues mira, era un hombre profundamente ético. Eso, ético. Bueno, él amaba a su patria, como decía, amo a México, pero no en abstracto. Amo a cada mexicano. Es como lo que decía Albert Camus, hay algo peor que el odio, el amor abstracto. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bueno, entonces yo creo que él tenía una combinación de elementos que lo volvían romántico. Y uno muy importante era su amor a la poesía, al idealismo, a la posibilidad de ser el enviado. El enviado. Claro, Salvador de la patria. Salvador de la patria. Es que finalmente lo romántico tiene mucho de eso. Lo romántico tiene el valor literario, el valor poético. En el fondo todos los buenos poetas han sido enviados o se creen enviados. Entonces yo creo que él, con su combinación de militar, poeta y hombre profundamente religioso, era masón, esa combinación le daba un carácter, un temperamento, un atractivo que hay que rescatar. Necesitamos gente así, aunque sabemos que el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente. Y en algún punto a Bernardo Reyes le tocó ese delirio de poder. Sí. Él finalmente Claro. no aceptaba que un perfil como el de Madero fuera el que salvara a esa patria y la iba a conducir a una guerra civil. Eso es lo que finalmente lo vuelve un idealista enloquecido. Bueno, dijiste una pesadilla premonitoria. Premonitoria. Es que finalmente enloqueció, era un loco que tenía razón, además de ser el último gran romántico de nuestra política. El último gran romántico de nuestra política. Pues está aquí esto que dejas para los lectores, para la revisión en México. Vienen aquí algunas frases y párrafos en la contraportada de este libro que circula de Alfaguara. Cuando tuvo que odiar a Madero y su debilidad para actuar contra sí mismo en forma tan absurda. Y si algún mérito le queda es que llevó esa pesadilla a sus últimas consecuencias la noche del 9 de febrero de 1913. ¿Qué pasó esa noche, Nacho Solares? Bueno, es cuando logra precisamente salir, casi lo dejan salir sin problema. Pero cuando llega a Palacio Nacional, el general Lauro del Villar ya sabía lo que estaban confabulando y entonces lo detienen toda la marcha de los traidores y se echan para atrás. Se dice, no, pues sí, ya están las ametralladoras enfrente, pero Bernardo Reyes dice, aquí solo los cobardes se retractan. Me matan, pero no por la espalda. Dime si no es una forma de suicidio. Y lo que realmente lo salva moralmente es que su cadáver cae sobre el cuerpo de su hijo Rodolfo, que iba a su lado. Y así salva la vida de Rodolfo. Por eso tenía la espalda llena de las balas que iban al cuerpo de Rodolfo. Gracias, Nacho Solares, por venir a este estudio a contarnos, a platicar de este Un sueño de Bernardo Reyes. Este libro que, bueno, mueve fibras, estimula la imaginación y el pensamiento. Gracias por estar aquí para contarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Hasta bien. Y está.